Buenas, yo soy la doctora Gisela Brog y en la clase de hoy vamos a ver la división lobar pulmonar y la segmentación broncopulmonar. Como veíamos en la clase pasada, al estudiar las pleuras, vemos que su hoja visceral se pliega y se mete dentro del pulmón para formar las cisuras. El pulmón derecho tiene dos cisuras, una horizontal o cisura menor y una oblicua o cisura mayor. Y el pulmón izquierdo tiene solo una cisura, que es la cisura oblicua. Las cisuras del pulmón derecho lo dividen en tres lóbulos: lóbulo superior, medio e inferior. Y la cisura del lóbulo y la cisura del pulmón izquierdo lo dividen en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. En esta diapositiva vemos dos incidencias radiológicas, un tórax frente postero-anterior y un tórax de perfil. En el tórax frente postero-anterior vemos que el lóbulo superior derecho se extiende desde la cisura menor hasta el ápice pulmonar y está en estrecha relación con la tráquea, la vena cava superior y el callado de lagácigos. En una vista lateral podemos ver lo que recién acabo de describir y tiene forma triangular. En esta diapositiva, en las mismas vistas que en la diapositiva anterior, podemos ver la extensión del lóbulo medio pulmonar derecho, el cual se extiende desde la cisura menor hacia abajo hasta la región medial y anterior del diafragma. Está en estrecha relación con la aurícula derecha y la vena cava inferior. En esta diapositiva y en las mismas vistas que las diapositivas anteriores, podemos ver la extensión del lóbulo inferior derecho, el cual se encuentra en estrecha relación con el diafragma, recorriéndolo de posterior a anterior, y está en relación con el receso interácigo-esofágico y el borde derecho del esófago. En esta diapositiva podemos ver a los tres lóbulos pulmonares, los cuales, al verlo en una vista postero-anterior, podemos ver que están superpuestos entre sí. Esto se da porque es una imagen en dos dimensiones. En esta diapositiva podemos ver la extensión del lóbulo superior izquierdo, el cual está en estrecha relación con la arteria subclavia izquierda, con el botón aórtico, con el tronco de la pulmonar y con el ventrículo izquierdo más que nada. En esta diapositiva vemos la extensión del lóbulo inferior izquierdo, el cual está en estrecha relación con la aorta descendente y con el diafragma de anterior a posterior y también con la columna. En esta diapositiva podemos apreciar ambos lóbulos superpuestos entre sí en una vista postero-anterior. Ya vimos que ambos pulmones están divididos en lóbulos. A su vez, los lóbulos de cada pulmón están divididos en segmentos. Esto vendría a ser la segmentación broncopulmonar y se da por la división de la tráquea, primero en un bronquiofuente derecho y luego en un bronquiofuente izquierdo. El bronquiofuente derecho se divide en un bronquio para el lóbulo superior y en un bronquio intermedio. Este bronquio intermedio se divide en un bronquio para el lóbulo medio y en un bronquio para el lóbulo inferior. Del lado izquierdo tenemos que el bronquiofuente se divide en un bronquio para el lóbulo superior y en un bronquio
para el lóbulo inferior. A su vez, estos bronquios se dividen en bronquios segmentarios. El bronquio para el lóbulo superior se divide en tres, en un bronquio apical, un bronquio posterior y un bronquio anterior. El bronquio del lóbulo medio se divide también en dos bronquios segmentarios, un bronquio medial y un bronquio lateral. El bronquio para el lóbulo inferior se divide en 5 bronquios. De su cara posterior nace el bronquio segmentario para el segmento apical. De su cara interna nace el bronquio para el segmento basal medial. Luego tenemos el bronquio para el segmento basal posterior, el bronquio para el segmento basal lateral y el bronquio para el segmento basal anterior. Ya en el pulmón izquierdo tenemos que el bronquio para el lóbulo superior. Del lado izquierdo tenemos que el bronquio para el lóbulo superior izquierdo se va a dividir en dos bronquios. Uno que va a originar los segmentos apicales, que vendrían a ser el ápico posterior, y uno para el segmento anterior. Y luego tenemos el bronquio lingular, que da origen a los segmentos lingular superior e inferior. Luego el bronquio para el lóbulo inferior se va a dividir en 4 segmentos. De su cara posterior tenemos el bronquio segmentario para el segmento apical. Luego tenemos el 7 y 8, que sería el segmento basal anteromedial. Luego tenemos el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. Bien, acá tenemos un esquema de cómo se van dividiendo los bronquios. Tenemos el bronquio segmentario, luego tenemos los bronquios subsegmentarios grandes, que pueden llegar hasta 5 generaciones, los bronquios pequeños, que pueden llegar hasta 15 generaciones, luego tenemos los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, que son los de tercer orden, y termina en los conductos alveolares. En este esquema podemos ver del pulmón derecho, en una vista anterior, que se ven los 3 segmentos, el apical, el anterior y el posterior del lóbulo superior. Del lóbulo medio se ven sus 2 segmentos, el medial y el lateral. Y del lóbulo inferior solamente vamos a ver el segmento basal anterior. En una vista posterior del pulmón derecho vamos a ver los 2 segmentos del lóbulo superior, que serían el apical y el posterior. Vamos a ver del lóbulo inferior al segmento apical, al segmento basal posterior, al segmento basal lateral y al segmento basal anterior. Y no vamos a ver ninguno de los segmentos del lóbulo medio. En una vista lateral, o sea, desde el lado de las costillas, en el pulmón derecho, vamos a ver de su lóbulo superior los 3 segmentos, el apical, el anterior y el posterior. Del lóbulo medio también vamos a ver sus 2 segmentos, el lateral y el medial. Y del lóbulo inferior vamos a ver el segmento apical, el basal posterior, el basal lateral y el basal medial. Si vemos al pulmón de una vista medial, o sea, como si quitáramos el pulmón contralateral y las estructuras del mediastino, vamos a ver los 3 segmentos del lóbulo superior, el apical, el anterior y el posterior. Del lóbulo medio solamente vamos a ver el segmento medial. Y del lóbulo inferior vamos a ver el segmento apical, el segmento basal medial, el segmento basal anterior
el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. Ahora pasamos al pulmón izquierdo. En una vista anterior vamos a ver que el lóbulo superior se le ven el segmento ápico posterior y el segmento anterior. Y también vemos los segmentos lingulares superior e inferior. Del lóbulo inferior solamente vamos a ver el segmento basal anteromedial. En cambio, si tenemos una vista posterior, vamos a ver del lóbulo superior el segmento ápico posterior, el segmento anterior y el segmento superior lingular. Del lóbulo inferior vamos a ver el segmento apical, el segmento anteromedial, el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. En una vista lateral, o sea mirando al pulmón desde las costillas, vamos a ver del lóbulo superior al segmento ápico posterior, al segmento anterior y a los segmentos lingulares superior e inferior. Del lóbulo inferior vamos a ver el segmento apical, el segmento anteromedial, el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. Si vemos al pulmón izquierdo de una vista medial, vamos a ver de su lóbulo superior el segmento ápico posterior, el segmento anterior, el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Del lóbulo inferior vamos a ver el segmento apical, el segmento basal posterior, el segmento basal lateral y el segmento basal anteromedial. Antes de seguir con la estructura del acino, vamos a aclarar y recordar que hay estructuras que en el pulmón las vamos a ver radiográficamente y hay estructuras que no las vamos a ver. Por ejemplo, estructuras que sí vamos a ver son los vasos, toda la vasculatura. ¿Por qué? Porque tiene densidad de agua y está rodeada por un tejido que tiene aire. O sea, todos los alvéolos que lo rodean tienen aire. Los bronquíolos que lo rodean tienen aire. Entonces esto le hace un contraste y nosotros podemos ver bien la vasculatura pulmonar. En cambio, el intersticio no lo vamos a ver en una placa normal porque tiene una pared muy delgada. Para poder verlo tiene que estar engrosado y nosotros ahí recién lo vamos a poder apreciar. Luego, las vías aéreas, sí vamos a ver las principales como la tráquea y los bronquios fuentes y algún bronquio por algún segmento, pero a medida que se van afinando dejamos de verlo. ¿Por qué? Porque también tiene contenido aire y está rodeado por alvéolos y acinos y vías aéreas que tienen aire en su interior. Entonces, como no se contrastan entre sí, no lo vamos a poder ver. Un ejemplo, acá tenemos las vías aéreas que son finas, que tienen aire, rodeada de alvéolos o acinos también, llenos de aire. Entonces nosotros en una radiografía vamos a ver radiolúcido. En cambio, si tenemos una condensación en la que los alvéolos están llenos de líquido y tenemos un bronquio que pasa por adentro, en la radiografía lo vamos a ver radiolúcido dentro de una condensación, o sea que la vamos a ver radiopaca. Vemos una zona radiopaca con estructuras tubulares radiolúcidas en su interior. A esto se le llama signo del broncograma aéreo y lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Entonces, como veníamos diciendo, el alvéolo es la unidad anatómica funcional del pulmón. Como veníamos diciendo, el acino es la unidad anatómica y funcional pulmonar. ¿Qué vendría a ser el acino? Es la porción del pulmón que está distal al bronquíolo terminal e incluye los bronquíolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alvéolos y representa a las estructuras donde se produce el intercambio gaseoso. Radiológicamente no es visible a menos que esté ocupado los alvéolos por material que tengan mayor densidad.
El acino tiene un diámetro aproximado de 7 milímetros, que varía entre 5 y 7 milímetros, y cuando lo podemos observar radiológicamente, se llama imagen acinar o roseta acinar. Acá vemos una radiografía anteroposterior en el que vemos áreas de condensación pulmonar bilaterales de forma algodonosa. Esta vendría a ser la imagen de las rosetas acinares que tienen tendencia a confluir entre sí. Pero si nosotros vemos acá, este vendría a ser la famosa roseta acinar. Bien chiquitito, de 5 a 7 milímetros aproximadamente. Entonces, luego tenemos al lóbulo pulmonar secundario. El lóbulo pulmonar secundario de Miller es la porción anátomo-funcional más pequeña del pulmón que está rodeada por tabiques de tejidos conectivos. Se compone de entre 3 a 5 bronquiolos terminales que llevan aire hacia sus acinos correspondientes y tiene una configuración poliédrica. Su diámetro varía entre 1 a 2,5 centímetros de diámetro. Tampoco se ve normalmente en una placa de tórax, a menos que haya alguna lesión. Los tabiques de tejido conectivo o septos que lo delimitan están en continuidad anatómica con el tejido intersticial alveolar, pleural y peribroncovascular. Y en el centro del lobulillo se sitúan la arteriola y el bronquiolo terminal. Las venas y los conductos linfáticos se localizan en la periferia del mismo, en el interior de los septos interlobulillares. Entonces, este lóbulo pulmonar secundario, al estar compuesto de esta forma, reproduce el pulmón en miniatura. Entonces, el lóbulo pulmonar secundario, al estar compuesto de esta forma, reproduce el pulmón en miniatura, porque tiene vía aérea, arterias pulmonares, venas pulmonares, linfáticos e intersticio. Todos los elementos están representados. Y en tomografía, cuando es normal el parénquima, vamos a ver algunos de estos componentes, no todos. Este es un ejemplo de una tomografía en el que podemos ver la forma poliédrica de un lóbulo pulmonar secundario con los tabiques interlobulillares, que en este caso están engrosados. Y luego tenemos al lóbulo pulmonar primario, el cual está compuesto del conducto alveolar, los atrios, los sacos alveolares, alvéolos, vasos linfáticos y nervios. Son todas las estructuras que están distales al último bronquiolo respiratorio. Y solamente lo ve el anatomopatólogo. Esto no se ve por ningún método de imagen, tenga o no tenga lesión. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias. La clase que viene vamos a ver los signos radiológicos más frecuentes en una radiografía de tórax. Saludos.